Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a tener abierto ahí desde el versículo 33 y leeremos hasta el 43. Lucas 23, 33 al 43. Cuando todos estemos me dicen amén para estar juntos en la lectura. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprochó diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho o ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, ruego que tu palabra sea glorificada en esta hora y que cumpla tu propósito en nuestros corazones. Que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos tener la sabiduría y la inteligencia espiritual, discernir, asimilar, comer, fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y potenciarnos en fe hacia cosas mayores, Señor. Ruego que en esta mañana tu Espíritu hable a nuestros corazones de una manera profunda y personal. Amén. Amén. Es un texto muy conocido, muy leído, muy predicado, pero cuando miraba esta parte de la Escritura, venía a mi corazón una frase: ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué somos diferentes? Usted dirá: pero ¿tiene que ver esa frase con lo que estás leyendo? Ya te varás dando cuenta. Bueno, en el texto encontramos una escena muy particular, ¿no? Una escena también muy conmovedora del tiempo en el que Cristo sufría, muriendo justamente entre dos ladrones, tres hombres que tenían diferentes perspectivas de vida y muy distintas. Obviamente entendemos que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios, y él estaba en medio de otros dos hombres. Uno que estaba muriendo por el pecado, este es Cristo, ahí lo encontramos en la escena. Otro muriendo en pecado, que es uno de los malhechores que le injuriaba, y había otro muriendo al pecado, que es otro que le pidió misericordia al Señor. En esta misma escena encontramos entonces a dos hombres que son culpables por sus maldades y a uno inocente que nunca cometió pecado, Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También podríamos decir que los culpables estaban pagando su deuda con la sociedad de aquel entonces. Dos hombres malhechores, dos hombres con un historial de vida terrible, tan terrible que los romanos determinaron llevarlos a la cruz. Pero en medio de ellos estaba uno inocente que estaba pagando no solo por la deuda de aquel entonces, sino por la deuda de pecado de todos los tiempos, Cristo Jesús.
No fue un acontecimiento aleatorio ni circunstancial. Estaba profetizado siglos antes por Isaías. Dice ahí el capítulo 53, versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El tema de hoy es: ¿por qué somos diferentes? ¿Qué es lo que hace que nosotros marquemos un antes y un después en medio de una sociedad ante la cual tú y yo, escucha esto, tú y yo tenemos que morir todos los días? Esa es la realidad. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos salvos, si decimos que la sangre de Jesucristo nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha limpiado, si decimos que estamos viviendo en vida nueva, ¿qué implica eso? ¿Por qué somos diferentes? Estamos muriendo todos los días ante una sociedad que nos invita a acercarnos más al mundo antes que a Dios. Así que morimos al mundo para, de alguna manera, abrazar la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Cada ladrón tuvo que ir a la cruz por imposición. Cada ladrón fue a la cruz porque lo merecía. Cada ladrón fue a la cruz porque estaba en problemas con la justicia, con la ley de aquel entonces. Jesús fue a la cruz voluntariamente. Del mismo modo, hoy Jesús nos invita a tomar la cruz. Nos invita a seguirle de manera voluntaria y sin ninguna imposición. Nos invita a seguirle con plena convicción de fe. Déjame preguntarte, ¿tú tienes plena convicción de fe en Jesús? ¿Tienes plena convicción de fe en sus promesas? ¿Tienes plena convicción de fe en su palabra? Esa plena convicción de fe es una respuesta al amor que Él demostró por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero llevar esta historia en paralelo con Lucas 9:23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted conoce este texto, lo ha leído muchas veces. Seguramente usted, que es un buen lector de la Biblia, lo tiene rayado, lo tiene marcado, porque usted ha dicho: yo quiero que este versículo sea para mí, vamos, algo por hacer continuamente. Entonces, cuando pensamos en estos dos ladrones y en Jesús, la persona más pura, más limpia, más inocente, allí pienso: tú y yo también tenemos que morir. Tú y yo tenemos que tener en cuenta Lucas 9:23. Tú y yo tenemos que tener en cuenta lo que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor nos invita a tomar la cruz cada día de manera consciente, de manera intencional. Nos invita a ceder a nuestros propios egos, a nuestros propios orgullos, a nuestras propias maneras de ver la vida, incluso las maneras que tenemos de ver la vida cristiana. Nuestros propios esquemas y conceptos evangélicos, que a veces no son más que jaulas que nos encierran y no nos dejan proyectarnos hacia los propósitos eternos y divinos del Señor. Como todos sabemos, nuestros pecados fueron perdonados en el acto. Eso es una realidad. Cristo murió, y en el acto, cuando tú recibes a Jesús, cuando tú le entregas tu vida, cuando Él es el Señor y Salvador, en ese momento, cuando por una decisión de fe que nace del alma, en plena convicción, le das tu vida al Señor, le entregas tu corazón, tus pecados son perdonados en el acto. Pero ¿qué pasa? La triste realidad es que parece que no morimos de golpe al pecado, ¿sabes? Somos conscientes que somos pecadores, somos conscientes que nuestros pecados han sido perdonados, pero hay en nosotros una vieja naturaleza que no se quiere adaptar al molde de Dios. Entonces está totalmente luchando, una lucha entre la carne y el espíritu. Dice la Escritura que los dos se oponen entre sí. La carne buscará las cosas de la carne y el espíritu buscará las cosas del espíritu. Hay una lucha real todos los días por querer tomar la cruz y seguir a Cristo. Por tal motivo, la invitación es tomar la cruz cada día. Cada día el Espíritu Santo trabaja en nuestra regeneración.
Cada día el Espíritu Santo trabaja en nuestros defectos, en nuestros pecados, en nuestras manías, en nuestros vicios. Cada día cuando nos acercamos a esta santa palabra, el Espíritu de Dios hablará a nuestros corazones. El Espíritu de Dios tocará nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos inquietará, no nos dejará estar tranquilos cuando no estamos siguiendo a Jesús como Él quiere. El Espíritu Santo trabaja. ¿Cómo podemos ser diferentes y estar dispuestos a tomar la cruz cada día para morir a los ofrecimientos del mundo? Vamos a analizar estas tres personas, los dos ladrones o malhechores y a Cristo Jesús. Primero déjenme analizar a mi Salvador. Aunque no soy digno de esto, ni quiero con este punto decir todo acerca de Cristo, porque es imposible. La palabra de Dios es insondable. Pero el único que conoce el corazón de Dios es el Espíritu de Dios, dice la Escritura. Él sí lo conoce. Por tanto, es una apreciación sencilla. ¿Qué dice la Biblia? Su estado de inocencia fue notorio en este texto de Lucas 23. Uno de los malhechores que colgaba en la cruz lo notó. Dice ahí en el versículo 41 de Lucas 23, cuando el malhechor está reclamándole al otro porque el otro le está injuriando, dice este malhechor que tiene un poquito más de visión: nosotros a la verdad justamente padecemos. Imagínate, está un malhechor, el otro Cristo en medio, y el malhechor que tiene esa conciencia de Dios le dice: mira, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Cristo, ningún mal hizo. Jesús, el hombre inocente. El apóstol Pedro en su primera carta escribe algo similar allí en primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice Pedro acá: el justo por los injustos. ¿Para qué? Pedro lo expresa, dice: para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pese a su inocencia, el relato muestra tres cosas: que los gobernantes se burlaban de él, versículo 35; que los soldados le escarnecían, versículo 36 y 37; y uno de los malhechores le injuriaba, versículo 39. Pese a que uno de estos malhechores le vio inocente, la Biblia y los profetas le consideran inocente, y es inocente, es puro, ese es nuestro Salvador, estaba en una escena de escarnio total. Déjame pensar primero en la burla de los gobernantes. ¿Qué es una burla en ese contexto? Es una forma de desprecio arrogante, es lo que está pasando. No es una burla tonta, es una burla arrogante. ¿Sabes qué es una burla arrogante? Es una burla que va como con ofensa, como con desafío, como con desprecio, con orgullo, con altanería. Así le están tratando al Señor. Señala que ellos reconocen indirectamente los milagros de Jesús. Ellos decían en su arrogancia: a otro salvó. Estaban reconociendo que hizo algo. En medio de su arrogancia había algo que estaban palpando: a otro salvó. Eran conscientes de su poder, eran conscientes de que Jesús había hecho algo en el medio, pero usaban eso para ridiculizarlo. Esa burla revela una ceguera espiritual. ¿No ven que Jesús está cumpliendo su misión redentora precisamente al no salvarse a sí mismo? Es la escena de los gobernantes. Su sistema político, su estilo de vida, su corrupción, su manera de vivir, no dejaban ver eso. Jesús no quiere salvarse a sí mismo, está muriendo hasta por ustedes mismos, señores gobernantes. Es una tragedia moral, ya que los líderes que debían haber sido los primeros en reconocer al Mesías se convierten en sus principales verdugos verbales. Es lo que está pasando en esa escena. Esta burla representa también la inversión de valores del mundo. Lo que parece debilidad es en realidad una fuerza divina. Segundo, el escarnio de los soldados. ¿Qué es un escarnio en este contexto? Es un desprecio profundo, una forma de degradar a alguien que ya está sufriendo. O sea, pese al sufrimiento que está teniendo nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús, le añaden más con saña. En este contexto, los soldados se acercaban a Jesús y le ofrecían vinagre, una bebida que no alivia el dolor ni sacia la sed.
Pero además se mofaban de su título como rey de los judíos. Es lo que dice el versículo 37. Este escarnio muestra algo ahí: la dureza del corazón humano frente a la inocencia del sufrimiento. Cuando una persona no tiene a Jesús, no tienen claro que seguir a Jesús es morir a uno mismo, todo lo demás le da igual. La gente que está a su lado le da igual si sufre como si no sufre, le da igual que tiene como si no tiene, le da igual si comió como si no comió, si durmió como si no durmió, todo le da igual. Esa es la realidad de un corazón sin Dios, pero también puede ser la realidad de un corazón plenamente religioso. No ha dejado que el evangelio permee el alma, por tanto no puede expresar la realidad del evangelio. No puede expresar esa gracia, no puede expresar ese amor, todo le da igual. El escarnio revela cómo el poder humano intenta ridiculizar lo divino sin comprenderlo. Y el tercero es la injuria, la injuria de los malhechores. Pero este punto lo voy a tratar más adelante. Pese a todo este panorama en contra de Jesús, el hombre inocente, hay algo que desborda todo razonamiento y pone contra la pared. Escúcheme esto: todos nuestros argumentos justicieros cuando sufrimos por causa del evangelio. Lucas 23, 34a. Jesús, antes de todo, antes de que empezara todo este escarnio, toda esta injuria, toda esta blasfemia, todas estas cosas, abre sus labios y dice algo que nos desarticula, nos desarma: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra en Cristo estaba ahí. Si hubiese querido acabar ese día con la humanidad, bastaba con que diera una orden y todo se habría acabado. Él mismo lo relata en otro evangelio, cuando fueron a por él allí en el huerto de Getsemaní, que Pedro saca su espada y le quita la oreja a este soldado. Mete tu espada en la vaina, Pedro. Si yo quisiera, mandaría que vinieran legiones de ángeles y mi padre y acabaría con todo esto. Se acabaría el mundo, todo hubiera dejado de existir. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos a Jesús desde la cruz tomando una actitud compasiva, pero al mismo tiempo una actitud intercesora por aquellos que antes y después lo despreciaron, lo humillaron y lo maltrataron. Su compasión precede la injusticia de los hombres. Jesús era consecuente con su ministerio. Estaba predicando del amor de Dios desde el mismo sufrimiento. Eso es muy fuerte. Predicando del amor de Dios en su propia carne desde el mismo sufrimiento. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nuestra compasión precede la justicia, Dios obra en gracia y en favor para con los hombres. Primera de Pedro 3, 16, 18 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mi pregunta es: ¿por qué padeces tú hoy? ¿Por qué estás padeciendo? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Sufres por causa del evangelio? ¿Sufres por causa de la fe en Jesús? ¿Sufres porque te ridiculizan por ser cristiano? ¿Sufres porque la gente te quiere minorizar, hacer a un lado? O quizás sufres porque te han desechado. La gente se ha dado cuenta que eres un hijo de Dios y te han desechado porque no encajas en una sociedad como esta. ¿Por qué estás sufriendo realmente? Es mi pregunta. ¿Sientes el desprecio del mundo cuando no aceptas sus insinuaciones para hacer lo que no conviene y quedar bien ante la sociedad? ¿Has experimentado eso? Que estás en medio de un contexto social que te invita a salirte, a pasarte de la raya, ¿no? A dejar tus principios por atrás, a dejar tus valores de cristianos, a dejar todo lo que Dios te ha enseñado, porque si yo no cruzo la raya voy a quedar ridículo ante mis amigos. Voy a quedar ridículo en esta reunión. No me van a ver con buenos ojos. Quizás no es un buen testimonio ser luz. Tengo que untarme de pecado para quedar bien. Quizás más adelante los gane. ¿Sientes compasión al ver la injusticia de los hombres?
intercedes por ellos para que Dios muestre su misericordia y su favor. Pues eso fue lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una intercesión genuina, una intercesión profunda, una intercesión llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia. Podría haber dicho: termina con esta gente en esta hora, Señor, porque me tienen hasta aquí. Pero no actúa así. ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufres? Tomar la cruz en este contexto es entender que nuestro Salvador no sufrió porque sí, sufrió con propósito. Tú eras parte de ese propósito y de ese sufrimiento. Yo era parte de ese propósito y de ese sufrimiento. Cuando nuestro Salvador moría, estaba pensando en cada uno de ustedes, estaba pensando en mí, estaba pensando en las generaciones que vendrían después de Él. Pero estaba recordándonos a nosotros también que tomar la cruz implica morir, implica sufrir por causa de Él. Hoy vemos un evangelio muy light, un evangelio muy tranquilo, un evangelio muy dado a cuánto tienes tú, cuánto puedes ganar, cuánto puedes conseguir, cuánto le tienes que dar a Dios para que Dios te dé a ti. Eso se enseña mucho. Se están alejando de la cruz, se están alejando de la cruz, se están alejando de la cruz. Un evangelio cómodo, un evangelio sin sufrimiento. Pastor, ¿a ti no te gusta la comodidad? ¿A quién no le gusta la comodidad? Me pregunto. Creo que a todos nos gusta. Pero cuando la comodidad nos aleja de la cruz, esa comodidad ya es un problema. Lo que es comodidad para mí puede ser incomodidad para Dios. Segundo, y aquí entramos a uno de los malhechores complicados, el malhechor impenitente, obstinado, rebelde, contumaz, porfiado. Esa es una persona impenitente. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vale, qué osadía la de este hombre. Si hubiera sabido quién está diciendo eso. No sé si les ha pasado en algún momento cuando he visto gente en problemas y se meten con alguien que no conoce y dice: si este supiera a quién está hablando, no le diría eso, se va a llevar un palo terrible. No sabemos el nombre de esta persona, no sabemos la edad ni el trasfondo familiar, pero lo que sí sabemos es que era culpable por sus delitos y estaba próximo a ser ejecutado. Eso sí lo revela el Evangelio. La Biblia también dice, para no estar tan ajenos a este hombre, que nosotros vivíamos de una manera impenitente. Y digo vivíamos porque tengo de algún modo, permítanme decirlo, la necesidad de decir vivíamos porque entiendo que de alguna manera usted y yo hemos tenido un encuentro con Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú dices: pues eso solo le pasó al ladrón de la cruz, malhechor. Déjame decirte, cada uno de nosotros estaba en la misma condición de malhechor, muerto en delitos y pecados. No, pues que yo soy buena persona, pastor, yo no hago mal a nadie, yo he sido un padre y una madre ejemplar, un hijo ejemplar. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Esa era nuestra realidad. Sigue diciendo el escritor de Efesios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo está hablando del pasado. Está diciendo: ustedes ahora ya no viven así. Siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, esclavos del mismo diablo. Eso es lo que pasa. Servían al diablo, pero no sabían que lo servían, porque como no lo pueden ver, ¿cierto? Si la gente viera textualmente, literalmente al diablo detrás de toda la maldad que hay, seguramente saldrían corriendo. Dice: entre los cuales también, versículo 3, todos nosotros, otra vez pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira,
lo mismo que los demás. Éramos como el ladrón impenitente. Igual, quizás peor. Esa era nuestra condición. No llevábamos una cruz de renuncia abnegada, intencional y consciente para dejar atrás nuestra vieja naturaleza o nuestra vieja vida. Llevábamos una cruz de vergüenza, juicio y condenación. Estábamos igualmente crucificados por nuestros pecados, pero bajo juicio y condenación. El malhechor impenitente de esta historia refleja una insistente búsqueda egoísta por los placeres y la vida pasajera de este mundo. Le dice a Jesús: sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Tenía afán por recobrar su antigua vida, una vida que a la postre es corta y temporal. La Biblia nos invita a pensar en lo siguiente respecto a esta vida. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo creo que ahí está el problema, hermanos, porque estamos muy acostumbrados a actuar por lo que vemos. Y curiosamente, la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Imaginaros por un momento si Dios nos dejara contemplar por 3 segundos todo lo que representa esa vida eterna, las cosas eternas. Si entráramos en un éxtasis y se abriera un panorama así tipo 3D, y por 3 segundos Dios nos dejara ver toda esa realidad eterna, quedaríamos obnubilados, impresionados. El malhechor impenitente no prestó atención al clamor de su conciencia. Tenía la salvación tan cerca, pero estaba ciego, tan ciego que ignoraba quién estaba delante de él y lo que esa persona estaba haciendo por él. Mucha gente sabe por cuestiones de religión que Jesús murió en la cruz, por las películas. ¿Saben que hubo un Jesús que murió en la cruz? ¿Vale? Pero no entienden que esa muerte fue precisamente para salvarlos del juicio por sus pecados y la condenación eterna. Lo saben la historia de la cruz, pero no han entendido realmente lo que es morir. No morir al pecado. Por tal motivo están cometiendo el mismo error que el malhechor. Interpretan incorrectamente la realidad del evangelio, la realidad del sacrificio de Cristo. Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La injuria aquí se traduce como una blasfemia. 2 cosas aquí interesantes. El malhechor impenitente cuestiona la identidad mesiánica de Jesús. Le dice: si eres el Cristo. Vamos a ver. Ha estado 3 años haciendo ministerio con 12 hombres. Milagros, levantando muertos, sanando paralíticos, devolviendo la vista a los ciegos, devolviendo el oído a los sordos, haciendo hablar a los mudos, levantando a los muertos, predicando excepcionalmente. Su fama, tan pronto sabían que venía Jesús, venía gente de muy lejos para escucharle. O sea, era imposible que este hombre no supiera. Lo sabía. Habían muchas cosas que lo identificaban a Cristo como Mesías, pero este hombre, de una manera un poco desplicente: si eres el Cristo. También traducido como el ungido, alguien que ha sido consagrado por Dios para una misión especial. ¿Tú eres ese alguien? ¿Tú eres el consagrado por Dios para la misión de salvación? Le está diciendo, o sea, conoce en parte, pero está dudando de la mesianidad. Lo segundo, tiene una visión distorsionada del poder de Cristo. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Una visión distorsionada del poder. Muestra una manera fácil de escapar del juicio sin arrepentimiento y constricción de espíritu.
Mucha gente tiene esa visión distorsionada de Jesús. Mucha gente piensa, bueno, Él es tan bueno que cuando esté allí delante de Él me va a perdonar. Él es muy bonachón, ¿cierto? Qué triste, mucha gente tiene esa visión distorsionada del Mesías. Yo vivo como me dé la gana, vivo como quiera. Total, algo pasará, algo Dios se inventará y me librará. Ojalá fuera así de fácil. Si fuera así de fácil, sencillamente Dios hubiera evitado la cruz de su Hijo. Era más simple, ¿no? Si Dios puede arreglarlo todo en la eternidad, ¿para qué la muerte de Jesús? Hay gente que piensa eso, ¿no? Yo me muero y Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que pasará por alto mis pecados. Mucha gente tiene una visión distorsionada también del poder de Jesús. Y el poder de Cristo es para cumplir los propósitos de Dios, no para cumplir mis expectativas ni mis caprichos. Jesús muestra su poder a un sujeto, ese poder al Padre. Todo lo que Jesús hacía lo hacía por mandato de su Padre, en la unción del Espíritu. Nada lo hacía aleatoriamente ni porque se le ocurriese. Todo lo conversaba con el Padre. Ustedes saben que Jesús pasaba horas y horas orando. Se iba después de que predicaba al monte a solas horas orando con el Padre. El Padre ahí le informaba, hijo, esto. Había una comunicación muy profunda de todo lo que iba a ser su ministerio. Sus milagros no eran aleatorios ni eran porque sí, tenían propósito. Todo lo que Jesús hizo tenía propósito. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, escuche, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que no es algo que se pueda hacer así en la eternidad, ¿no? Se arreglan las cosas acá, mientras estamos con vida, mientras Dios nos dé esa capacidad de movernos, de pensar, de razonar, de invertir en Él, de meditar, de cuestionar nuestro corazón, nuestro pecado, nuestra maldad. Mientras haya esa oportunidad, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ser diferentes en este punto implica tomar la cruz, siendo plenamente conscientes de lo que Cristo hizo para salvarnos y saber que el poder de Dios no está disponible a nuestros caprichos, sino disponible a los propósitos de Dios. Nadie puede torcerle el brazo al Señor, ni aunque ayunes. Claro que mucha gente piensa, yo voy a ayunar y Dios va a hacer lo que yo quiera, porque aquí con el ayuno aquí yo consigo lo que quiera. Ojalá fuera así. Se nos olvida que Dios es soberano. Él tiene el control de todo. Ni siquiera ayunando podemos torcer el brazo a Dios. Entonces, ¿para qué sirve el ayuno, pastor? Para romper mi corazón, para ser más sensible a la voluntad de Dios, para estar en comunión con el Señor, para buscar más de Él y su presencia, para buscar más su voluntad. Y en toda esa realidad Dios muestra su gloria y su poder. Y entramos al tercero, al malhechor penitente. Tampoco sabemos su nombre, ni su edad, ni su trasfondo familiar, pero lo que sí sabemos es que igual que el otro era culpable y iba en camino de la muerte. Pero no se queda ahí la Biblia, hay más detalles de este hombre en donde podemos apreciar una gran diferencia en comparación con su compañero de fechorías. Primero empieza a mostrar reverencia y humildad cuando habla con su compañero ahí de maldades. Ni aún temes tú a Dios. Los teólogos dicen que aquí hay un punto de inflexión muy importante, muy significativo, muy profundo. Y yo creo que no hace falta ser teólogo para saberlo también. Tú descubres en la lectura de la Biblia que hay un punto de inflexión importante. Ni aún temes tú a Dios. Refleja una conciencia profunda de lo sagrado, incluso en medio del sufrimiento. Dos, es consciente de que está bajo condenación, pues dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma
condenación. Hay un proceso de Dios en ese momento, en ese hombre. Estando en una condición terrible, igual había sido ultrajado, masacrado, golpeado, bueno, todo lo que implicaba la crucifixión, en la misma agonía, pero eso no impidió que este hombre pudiera ver a Cristo. Su sufrimiento no impidió que él pudiera ver a Cristo. Hubo valentía espiritual. Destaca que este hombre, en medio del dolor y la humillación, se atreve a defender a Jesús y a confrontar al otro ladrón. Oye, ¿tú no temes a Dios estando en la misma condición? ¿De dónde va a sacar uno fuerzas para defender a otro cuando está en una misma terrible condición como la de este hombre? Pero había algo que estaba pasando en él ahí. Había una presencia de Dios poderosa en medio de ese sufrimiento. Aunque no es muy usual lo que pasó ahí, ¿no? ¿En qué sentido? Y déjenme ampliar esto lo que les voy a decir. Muchas personas dejan hasta último momento para arreglar las cuentas con Dios. Dicen, pero si es que el ladrón tuvo la oportunidad en ese último momento de reconciliarse con Dios. Puede ser algo muy puntual, pero no es lo que usualmente tiene que pasar. Además, yo pienso que la gente que piensa de esta manera es porque no quiere nunca vivir una vida santa ni consagrada, ni quiere vivir al lado del Señor, no quiere conocer nada de eso. Quiere vivir su vida a su manera y decir a Dios, pero cuando me falten 5 minutos para morir, ahí es cuando yo entro y me arrepiento. Ojalá así fuera de fácil. Pero ustedes saben que hay gente que muere en el acto. Un infarto, ¡pah! Tuvo tiempo de arrepentirse, de conocer a Jesús, nada. Pero hay mucha gente que tiene esta esperanza, ¿no? Bueno, yo voy a vivir, yo sé que faltando unos minutos para morir, ahí va a llegar mi momento. Quizás sí, quizás no. ¿Qué aconseja la Biblia? 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. En la voz del profeta Isaías dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. El malhechor penitente comenzó a sentir convicción por sus pecados. Dice, nosotros a la verdad, versículo 41, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios toca, nos hace conscientes de nuestros pecados. Por eso, amados y amadas del Señor, cuando perdemos la sensibilidad por Dios, cuando perdemos la sensibilidad por la palabra, cuando nos alejamos de la oración, cuando dejamos de congregarnos, el pecado tiene mucho más acceso. La Escritura dice, no deis lugar al diablo. Cuando nos alejamos del Señor y de la cruz, el diablo tiene puerta abierta. Tiene pase VIP, ¿sabes? Tú le das un pase VIP al diablo. Tú entra cuando tú quieras. Porque no tengo tiempo de orar, tengo mucho que hacer. No tengo tiempo de leer la Biblia, tengo que trabajar. No tengo tiempo de hacer nada para Dios porque estoy cansado. No tengo tiempo porque tengo que ver Netflix. Las series son muy buenas. Este malhechor ve en Jesús algo que nadie más ve en ese momento: inocencia, divinidad y esperanza. Dice, este hombre ningún mal hizo. Y a partir de ese momento empieza a experimentar el arrepentimiento. Puso su confianza en Jesús a pesar del sufrimiento y obtuvo la salvación. Enfrentó la muerte y creyó a la resurrección. ¿Por qué repito tanto? Puso su confianza en Jesús a pesar del sufrimiento. Gracias por preguntármelo. Porque generalmente la gente cuando sufre no mira a Dios. Cuando tiene problemas no mira a Dios. Sus problemas lo enceguecen. Sus necesidades le ponen un velo. Sus necesidades son como una pared entre Dios y ellos. El ladrón hubiera podido haber dicho, estoy en una condición tan terrible que no quiero saber lo que hizo el malhechor. El otro no veía a Cristo. Pero el otro, a pesar de su condición, pudo ver a Cristo. Y esto nos enseña que nosotros, los cristianos, los que hemos confiado en el Señor,
a pesar de nuestros sufrimientos, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras necesidades, nuestras dificultades y nuestras enfermedades. Podemos seguir confiando en Él como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro restaurador, como el que nos bendice, el que nos da, el que rompe cadenas. Podemos seguir confiando en Él, pese a todo lo que padezcamos, pero que nuestros padecimientos no nos enfríen y nos alejen de Cristo. Que nuestros sufrimientos no nos alejen de Jesús. Debiéramos aferrarnos más a Él. Pablo, un hombre experimentado en tribulaciones, en dolor, en sufrimiento, después de haber hablado de todas las cosas que padecía, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Si usted lo lee anteriormente, él menciona todo lo que padeció y dice: pero todo eso que padecí lo pude padecer porque Cristo me fortaleció, me ayudó. Y la parte cumbre de este pensamiento, versículo 42: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién te pareces tú en esta historia? ¿De qué lado de la cruz estás? Pregúntate. ¿En qué parte del camino vas en la fe? El escritor de Hebreos dice algo interesante: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Algo que aprendí de este último personaje es que nosotros, como tenemos que morir cada día al pecado, debemos vivir cada día en continuo arrepentimiento delante de nuestro Dios. Porque cada día, por mucho que nos esforcemos, por mucho que luchemos, por mucho que lo intentemos, algo mancha nuestro día. Algo hacemos que no agrada a Dios, algo hacemos que le ofende, algo hacemos que encordia al Espíritu, que es tan celoso, que nos anhela. Dice la Biblia: el Espíritu te anhela celosamente. Y a veces lo que para ti puede ser algo normal, natural, que no tiene importancia, pueda que para Dios sí tenga importancia, porque corta tu comunión, corta tu vínculo perfecto con el Señor, corta la fluidez del Espíritu en tu vida. Lo que para ti puede ser una tontería, para Dios puede ser relevante. Porque déjame decirte, para Dios el pecado es pecado. Y no tiene pecaditos pequeños, grandes, medianos. No, para Dios pecado es pecado. Por eso hay una continua batalla, una continua lucha. No te puedes quedar quieto. Niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Un desafío continuo. ¿Cuántos años de vida me quedan a mí? No lo sé. Si tengo meses, días o semanas o años, no lo sé. ¿Cuántos meses o días o años te quedan a ti? Tú no lo sabes tampoco. Pero esta palabra sigue siendo veraz. Niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Si tú has creído en Jesús, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú has confiado en Él para salvación, si sabes y eres consciente que tus pecados han sido borrados, que tu nombre está en el libro de la vida, no te conformes con eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Padre, tu palabra es verdad, Señor. Y en esta mañana, Dios, yo quiero rogar por tu pueblo, por tu iglesia, por mi vida, por este desafío, Señor. No permitas que esto se convierta en algo común o en una lectura simple o en un algo para meditar y dejar para después. Señor, yo ruego por tu Espíritu
por tu Espíritu, Señor, aquel que nos lleva a toda verdad, aquel que nos ayuda en nuestra debilidad, aquel que nos confronta, nos redarguye, aquel que nos habla. Yo ruego por tu Espíritu, Señor, que esta palabra sea para nosotros un rema en este día, Dios. Padre, no queremos conformarnos a vivir en un encaje personal religioso, a un molde personal de lo que hemos oído y escuchado por años. Señor, renueva la manera en que vemos tu palabra, renueva la manera en que vivimos esa fe en Cristo, amplía nuestra percepción de tu palabra, Dios. Como Pablo oraba: Señor, danos sabiduría y danos inteligencia espiritual para comprender más acerca de Cristo, de lo que Él representa, de su influencia en nuestras vidas. No nos dejes conformar, Señor. Que tu palabra, Señor, que tu palabra poderosa halle cabida cada día de nuestra existencia, Señor. Tiempo que nos queda, en los años, los meses, no sé, Señor, el tiempo que nos reste, yo suplico, ruego, Padre bueno, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, para que tu Espíritu pueda confrontar, para que tu Espíritu traiga revelación, para que cadenas que a veces arrastramos sean rotas y podamos experimentar una verdadera libertad en Cristo. Tu palabra declara que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Y a veces vivimos con cadenas porque desconocemos los principios, porque no aplicamos los principios, porque no vivimos en esos principios, porque ignoramos los principios, porque los dejamos por ahí arrumados, Señor. Pero ruego en esta hora, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída, Señor, nunca va a congeniar con la vida en el Espíritu. Eso está escrito. Nunca va a tener un vínculo real, Señor. Nuestra naturaleza caída siempre nos va a invitar a ir en contra de ti. Por eso ruego hoy, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a estar dispuestos a tomar la cruz, a morir literalmente a las insinuaciones del mundo, a las tendencias del mundo, a la manera que el mundo plantea que debemos vivir. Señor, ayúdanos a morir a esa realidad, a morir a nuestros egos, a nuestro yo, Padre, en el nombre de Cristo. Y ayúdanos a seguirte, mirando a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, como nuestra máxime. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre, en nombre de Cristo.